José de Campeones y hay elementos técnicos que parece que tú los tocas por intuición, porque acabas de dar una respuesta de cómo o sea, de cómo desarrollas tus cuentos, pero nunca has aprendido nada de técnica. Mi pregunta es esta: ¿nunca has entrado en el campo de la técnica narrativa, de aprender técnica narrativa? ¿Todo lo haces por intuición, por inspiración? Esa es mi pregunta. Sí, claro, lo hago por intuición e inspiración. Escribo de una manera intuitiva, pero he tenido una gran suerte de haber recibido varios cursos de un profesor retirado de la Universidad de Ottawa, el profesor Guillermo Renard, Juan Guillermo Renard, con el cual trabajamos una gran amistad y que le estoy tremendamente agradecido por en mis comienzos, hace varios años, haberme... pienso que yo estaba buscando una posibilidad de cómo empezar de todo esto. Sabía que existían técnicas, pero no las conocía bien. Y pienso que él estaba buscando alumnos porque se había retirado y tenía necesidad de volver un poco sobre sus papeles y sus apuntes. Y bueno, nos complementamos mutuamente en ese sentido. Y yo le estaré por siempre agradecido a Guillermo por ese empujón inicial que me logró dar a nivel no solo de narrativa, sino también una exposición a la narrativa hispánica e hispanoamericana e incluso la poética también, porque mi formación no era para nada de literatura hispanoamericana y la poca que tengo también se la debo a él. Ya, muchas gracias. Era eso lo que quería saber. Gracias, Jorge, por la pregunta. Mi pregunta es para Liranzo esta vez. Liranzo, no tengo el gusto de conocer mucho tu literatura, creo que es la primera vez que nos encontramos, tengo curiosidad. Nos has explicado que trabajas cosas cotidianas o que te interesa la percepción personal. Sí. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre tu obra? ¿Escribes cuentos, novela, poesía? Darnos uno que otro ejemplo para conocerte un poco mejor. Sí, muchas gracias por la pregunta, por cierto. Sí, yo escribo narrativa corta, cuentos. Ahora estoy incursionando con los mini relatos, en parte inspirado por Mapalé, que de hecho fue el primero, el de Mapalé. Y le he cogido el ritmo un poco y he hecho varios. También escribo otros relatos que son un poco más extensos, ya propiamente dichos. Y he escrito 2 novelas. Tengo 2 novelas, aunque estoy trabajando. Todavía no logro completar la primera en términos de sentirme realmente conforme con el producto, porque uno sigue aprendiendo. Eso es en lo que es la ficción. En la no ficción escribo ya mucho más y que tiene que ver con los artículos y con reseñas de películas y de libros. Se pueden encontrar en mi página, que es xphilo.com, 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 o en mi página de Facebook también está, que es Xphilo Liranzo. Y en la página 53 de este libro. En ese libro, sí. Muy bien, gracias. Gracias, Liranzo. Gerardo está levantando la mano también. Sí. De hecho, la pregunta es justamente para Liranzo. Disculpa que acabas de terminar. Sí, no hay problema. Pero es justamente el nombre, porque justamente veo aquí que firmas y después entre paréntesis, Xphilo. Correcto. Por favor, desde qué significa hasta por qué está ahí. Bueno, eso surgió a principios de la década del 2000, cuando tenía casi 20 años. Y era cuando estaba muy interesado, ya tenía 20, 21 años en aquel entonces, 2001, 2002. Y tenía interés en ese tiempo por la filosofía. Y le puse una X a la filosofía y estaba también en apogeo en ese tiempo aún, lo que eran los X-Files, los archivos, expedientes, archivos X. Claro.
Y me quedé con él. Entonces, mucha gente me conoció en el ámbito, sobre todo en el ámbito de la discusión cinematográfica de cine, o los amigos, las pocas amistades que tenía, los grupos. Y se quedó el nombre, y en realidad es difícil deshacerse del nombre en ese sentido, y es un enigma. Y se ha quedado. Sigo arrastrando y cargándolo, pero ahí vamos. No, pero es muy bueno, me gusta. Gracias. Gerardo Gracias. también se usa un seudónimo GBG. GBG. Sí. Vamos por ese estilo entonces. Vamos bien. Muy bien. Aquí hay una pregunta de Ricardo Tovar. La puso en el Facebook para Liranzo también. Y es, ¿qué piensas del estilo narrativo de cineastas como Wim Wenders, Woody Allen y Tarzan? Esa es la pregunta de Ricardo. El primero que escuché fue Wim Wenders. Wim Wenders, el alemán. Wim Wenders tiene un cine que también trabaja con lo que son los elementos de la cotidianeidad. Me imagino que lo preguntó por eso. La película que más me gusta de él es El cielo sobre Berlín, que de hecho es una película muy poética y que trabaja con el elemento metafísico en el día a día en Alemania y cómo un ángel se enamora, cómo hay ángeles que se encantan con los seres humanos. Y es una película muy bonita del año 87, recomendada al que le guste el cine. ¿Quién fue el otro que él mencionó, el segundo? Woody Allen. Woody Allen. El cine de Woody Allen también es un cine que trabaja sobre la cotidianeidad y a veces es demasiado neurótico y a veces hace películas también para él sacársela de la cabeza simplemente y a veces repite las películas. Pero Woody Allen es un gran cineasta y hay obras enormes como Manhattan, más recientemente Match Point, y una que a mí me gustó de él, de las que hizo últimamente, fue Café Society. ¿Y cuál fue el otro? Bueno, es el director de la película The Fall, que es The, Tarzan. no lo conozco, no. Muy interesante la discusión esta del cine y la literatura. Gracias, Ricardo, porque entraste en un área que Liranzo nos ha demostrado conocer bien y eso es un interesante enlace. Marcelo Donato también es una persona que sabe mucho de cine, seguramente por ahí se le va a ocurrir decirnos algo. Sí. Entre paréntesis les cuento que Marcelo acaba de publicar su libro en Argentina, que se llama El telón de Picasso. Y bueno, tengo la pregunta de Patricia, es para José, campeón. Y dice, si él se ve a sí mismo cuando navega, y por lo general somos nuestros peores enemigos cuando estamos de frente a nosotros y los mejores cuando no nos percibimos. Mi pregunta es, ¿cómo se ve él? No sé si me veo yo cuando estoy navegando. Yo lo que había dicho es que uno pierde el reflejo de otros. Uno adquiere una personalidad diferente cuando uno se encuentra de esa manera. No sé si en realidad me veo a mí mismo. Es una situación mucho más real que la que ocurre en la vida diaria. Nosotros vivimos constantemente entre dos realidades. Una realidad que podría llamar real, que en realidad no lo es porque todo lo vive en nuestro cerebro, pero hay una realidad sólida, algo que se puede cuestionar a lo Berkeley, pero en realidad es una realidad que es el ecosistema, digamos, ¿no? al cual pertenecemos totalmente. Pero al mismo tiempo funcionamos, y en su mayoría, dentro de mitos, de mitologías consensuadas que se ha creado el ser humano y que lamentablemente, aparentemente, le cuesta mucho despojarse de ellas o cambiarlas, porque una mitología solo puede cambiarse por otra y eso genera hecatombes, revoluciones y otro tipo de problemas, cuando en realidad son totalmente ideas, no hay un sustrato físico sobre eso. Ese tipo de mitología, al estar navegando, se pierde y uno se encuentra en una situación mucho más similar a la que pienso yo es la filosofía de muchos pueblos indígenas,
en donde uno se siente partícipe de ese medio en el que se encuentra. De hecho, yo acabo de pasar anoche, acabo de pasar embarcado en Crystal Bay, en mi pequeño velerito, absolutamente fantástico, viendo estrellas y viendo la puesta del sol y la salida del sol, y gansos y patos y peces, y yo no pesco, pero veo peces, y es absolutamente, digamos, una especie de catarsis de todo el resto, de toda esa nebulosa mitológica de la cual no nos podemos escapar. Y muchos de mis cuentos tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, yo abordo mucho la situación del absurdo, y muchas veces es esa contraposición entre esos dos elementos entre los cuales vivimos, la parte real y la parte mitológica, que no se encuentran y que una se destruye a la otra y no sabemos cómo poder seguir avanzando en ese nivel. Bueno, me extendí demasiado. No, muy interesante. Y además que, bueno, en el área, los que vivimos acá, Crystal Bay es una parte del río Ottawa que pasa por detrás del Parlamento. Y es la parte más amplia, ¿no? Más ancha, o bastante ancha del río, que debe tener en esa altura, no sé, medio kilómetro, 1 kilómetro, no lo sé. Bastante más, llega casi a 2 millas. Ah, La parte yo estoy hablando de la parte del Lac de Chêne, que queda al oeste sí, de Ottawa. Es un ensanchamiento, sí, es un privilegio tener eso dentro de la ciudad, es absolutamente sí, sí, increíble, ¿no? sí. Un poquito de turismo también tenemos que hacer para esta ciudad. Bueno, seguimos abiertos a preguntas o comentarios. Roxana tiene una pregunta. Es para José nuevamente. José, en Perú sucedió algo con la presencia de este gigante poeta mundial, porque de todos los tiempos pienso, es César Vallejo, tan grande que obviamente influenció mucho a varias generaciones, y fue positivo en el sentido de que nacieron muchos poetas en Perú, y fue muy negativo en el sentido de que todos querían ser mejor que Vallejo, y no era posible, era imposible. Todos querían sufrir más que Vallejo, todos querían manejar el lenguaje mejor, imposible, porque él era un genio, es un extraterrestre de la poesía. Guardando la distancia, porque son muy diferentes, pero me pregunto si la fama de Benedetti en Uruguay ha tenido una repercusión, según tu opinión, en los que se han dedicado a la literatura, sea en poesía o en narrativa. ¿Y de qué manera? ¿Cómo ves tú eso? Sí, claro, Benedetti en Uruguay es una entidad muy particular. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, de hablar con él un par de veces. Ya estaba en sus últimos momentos, ¿no? Benedetti es un poeta de la gente. Es el poeta que van a ver en todas las calcomanías y los imanes que se ponen en las heladeras, en las cocinas de las casas, y en todos los separadores de libros que sacan las editoriales aparecen pequeños poemas de Benedetti. Él perteneció a lo que en Uruguay se llama la generación del 45, que fue una generación que se volcó mucho hacia su sensibilidad hacia la gente no pudiente, la gente pobre, la gente los que no tenían, ¿no? Los have-nots. Y eso llevó a que fueran considerados como grupos de escritores politizados, y mermó un poco la aceptación que hubo a nivel universal de ese tipo de poesía. Benedetti nunca no recibió el Nobel, yo no sé si fue alguna vez nominado, pero el efecto que ha tenido a nivel nacional ha sido muy fuerte. El otro